Bien, estoy en comunicación con don Andrés D'Angelo. Él está en Argentina, en Buenos Aires, y él es escritor y activista pro vida, y lo llamamos, nos comunicamos con él porque estamos casi en vísperas de una gran manifestación pública acá en el Perú, en la ciudad de Lima. Este sábado, en horas de la tarde, vamos a tener una gran marcha por la vida en vista de las múltiples agresiones que viene sufriendo la familia en nuestro país. Don Andrés, ¿cómo está? Buenos días, o buenas tardes, ya creo en Muy buenos Argentina. días. Sí, Sí. casi tarde en la Argentina. Muy buenos días, Francisco, para usted y para su audiencia. Sí, efectivamente, estamos presenciando un ataque feroz contra la familia últimamente, en el que ustedes, los peruanos, nos han dado una hermosa lección de cómo enfrentarlos. El año pasado fue con la ideología de género, también con el aborto, también con la eutanasia que ahora sufrió este chiquito Alfie Evans en Inglaterra y que demuestra que van por nuestros hijos, o sea, quieren meterse con nuestros hijos y ustedes nos enseñaron no te metas con mis hijos no te metas, y realmente, bueno, en Argentina hemos reaccionado gracias a ese ejemplo que nos dieron ustedes, a ese ejemplo de unidad en la diversidad, de poder marchar todos juntos por un objetivo común. Entonces, bueno, para nosotros es primero un agradecimiento a nuestros hermanos peruanos por esa demostración de fortaleza y de hombría de bien, de poder hacer frente a los poderosos, porque aquí lo que está en juego es una lucha de poder, es una lucha imperialista, como ha sido en otra época de exterminar a la población, ahora la quieren exterminar por medio de todos estos mecanismos del aborto, de la eutanasia, de la anticoncepción forzada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para nosotros es un privilegio. Este 25 de marzo tuvimos una marcha en la que participaron acá en la Argentina cerca de 2 millones de personas, en más de 200 ciudades fue la marcha, porque el problema de la Argentina es que es muy extensa, entonces, bueno, fue pequeñas marchas en todas las ciudades, en la más grande en la ciudad de Buenos Aires, pero fue un poco copiando lo que ustedes hicieron el año pasado, ¿no? Fue eso de poder mostrar una unidad y de poder marchar con un solo objetivo, que es enfrentar a los poderosos. Sí, bueno, nosotros actuamos con el apoyo de gente entusiasta. Hubo también, recuerdo, dos escritores argentinos que han publicado también un libro sobre la ideología de género, pero hubo gente de España, hubo gente de Colombia, que a través de comunicaciones parecidas a las que tenemos en este momento, se sumaron a nuestra protesta y conseguimos demostrarle al Perú que la ideología de género sí existe, porque lo primero que hacían en el Ministerio de Educación, donde estaban Era implantando negar. la ideología de género en el currículo escolar, era negar la existencia de la ideología de género, pero ante la evidencia, ante los testimonios de gente que venía de España, de gente de México, de Colombia, de Argentina, repito, se han publicado numerosos libros y entiendo que hay una publicación suya también al respecto. Sí, lo mío es más dedicado al matrimonio. Digamos, como nos quieren presentar una visión del matrimonio que está desnaturalizada, es decir, quieren pretender que algo que no es matrimonio sí es matrimonio, y esa diferenciación, digamos, esa nueva definición del matrimonio parte de que de un presupuesto que es falso, que es parte de la ideología de género, que es la suposición de que hombres y mujeres somos iguales y por lo tanto podemos pensar igual, actuar igual, reaccionar igual y sentir igual, y eso es absolutamente falso. Entonces, yo tomo esa premisa de que somos distintos, y escribo mi primer libro en el año 2012, que se llama eh, Matrimonio fácil para tiempos difíciles, que lo pueden conseguir en el Perú.
la premisa del libro estaba orientado originalmente al público femenino, y la premisa del libro es el secreto de ser feliz con el ogro con el que te casaste, porque parte de la idea de que no somos distintos, sino que somos complementarios. Es decir, cuando en el Génesis Dios habla de la Biblia habla de la creación del hombre y de la mujer, dice, a imagen de Dios los hizo, hombre y mujer los hizo. Entonces, esa imagen que tenemos de Dios es la imagen del hombre y la mujer, es una unión de amor que da vida. Entonces, bueno, creo que la idea era orientada a un público femenino, como es un tono humorístico muy particular de los argentinos, que tenemos ese tono humorístico. Resulta que los que más disfrutan el libro son los hombres, los que más se divierten con el libro son los hombres, entonces se lo roban a su mujer y ellos aprenden el secreto de ser felices con la princesa / bruja que se casaron. Todas estas agresiones que viene sufriendo la familia, el matrimonio, son producto de todo un plan que viene de las Naciones Unidas. Yo creo que la burocracia de las Naciones Unidas ya está desbordada con estos asuntos. Se sabe que solo en los primeros meses de este año se han producido más de 50 denuncias por acoso sexual en la sede de las Naciones Unidas. O sea, ¿qué cosa está pasando con esta gente, no? Porque son desde ahí que a través de este organismo condicionan los préstamos, la financiación de proyectos de desarrollo en los países pobres, especialmente, a sujetarse a esta ideología, ¿no? Porque es todo un plan, lo del matrimonio homosexual, lo del aborto, en fin, son una serie de políticas que pretenden imponer a la mala, a la fuerza, ¿no? A la fuerza, sí. En 1974 surgió en Estados Unidos el Memorando de Seguridad Nacional, lo pueden buscar en internet, el Memorando de Seguridad Nacional 200, hecho por Henry Kissinger y McNamara, eran dos funcionarios del gobierno de Gerald Ford, y hicieron un memorando que decía que el crecimiento poblacional de 19 países, entre los que estaba Perú y Colombia, y Brasil, Filipinas y no recuerdo qué otros más, era una amenaza para la consecución de las materias primas que se necesitaban para las naciones industrializadas. Esto está puesto con letras, así como lo estoy contando, lo pueden buscar en internet. Y entonces la política exterior de los Estados Unidos a partir de ahí iba a ser la de promover la anticoncepción, el aborto y la eutanasia en los países menos desarrollados, porque decía que los países que tienen menor cantidad de población y que tienen menor población joven sobre todo, son menos difíciles de controlar. O sea, es más fácil controlar una nación que tiene una población envejecida, claro, y con menos habitantes. Entonces, eso fue la política exterior desde 1974 hasta 1994 de los Estados Unidos, cuando después de 20 años, todos los documentos clasificados de la administración norteamericana pasan a ser del dominio público, no se pueden mantener más de 20 años en secreto. Cuando surge eso, fue justo para la conferencia del Cairo, en 1994, conferencia de la mujer, que empieza a hablar de crecimiento sostenible, y es exactamente lo mismo que decía el informe Kissinger-McNamara, pasado a como objetivos del milenio para las Naciones Unidas. Es decir, la política exterior de los Estados Unidos se convierte en política exterior mundialista a través de las Naciones Unidas en la conferencia de 1994. Lamentablemente, los países que forman parte de las Naciones Unidas, que somos todos los países civilizados del mundo, nos imponen esto, nos imponen como una agenda, incluso en contra de la voluntad popular. Yo le doy el ejemplo de Argentina. Argentina, el anteaño pasado tuvimos elecciones, en finales de 2015, elegimos a un nuevo presidente y yo lo voté exclusivamente
porque él había prometido en campaña proteger la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural. Fue una promesa de campaña, y uno cree que una promesa de campaña es un contrato que se sella con los políticos, es decir, el político tiene que cumplir lo que prometió en campaña. A finales del año pasado empezó a hablarse de que iba a haber un debate sobre el aborto acá en la Argentina, y el presidente había participado en un congreso escabrístico con la Iglesia Católica en Tucumán el año pasado, y el año pasado todavía prometía que iba a proteger la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural. Pero evidentemente, como tiene una imposición del Banco Mundial, y estuvo el año pasado el Grupo de los 20, tuvo una reunión acá en la Argentina, vino una funcionaria del Banco Mundial que dijo, el año que viene se debate el aborto en la Argentina. ¿Qué estamos haciendo actualmente en la Argentina? Debatiendo el aborto, cuando había sido promesa de campaña. Entonces, los gobiernos pobres y débiles no tienen fuerza para enfrentar semejante fuerza, porque compromete la gobernabilidad. Argentina está muy endeudado actualmente, y entonces obtener créditos externos es casi crucial para el poder mantener la gobernabilidad dentro del país. Si no se obtienen esos créditos externos, no se puede seguir adelante como gobierno ni como país. Y entonces el instrumento de presión es, ¿quieren más créditos? Entonces promuevan, no solo propongan y debatan el aborto, sino promuévanlo como política de natalidad, como política de control de la natalidad. Fíjense que actualmente lo que está pasando es que están atacando la institución más... todo el mundo sabe, la base de la sociedad es la familia, y la base de la familia es el matrimonio, y entonces están atacando de una forma artera esas dos instituciones, sí, el matrimonio y la familia, pero además están buscando atacar, mediante estas leyes, por ejemplo, del adoctrinamiento de género, están buscando atacar la institución de la patria potestad, que es la potestad que tenemos los padres frente al Estado de educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras propias convicciones. En Canadá están quitando la patria potestad a padres que se opongan al adoctrinamiento de género. Y no solo le están quitando la patria potestad, le están quitando a sus hijos. Los están llevando presos a los padres por oponerse a que sus hijos sean adoctrinados. O en el caso de estos días, que se murió un joven de 3 años, al que se había permitido llevar a Roma para atenderlo en otra clínica, no se permitió a los padres ejercer el derecho de patria potestad de buscar el mayor interés del niño. Y nuestro Señor, cuando habla del demonio, le dice el padre de la mentira, ¿no? Y yo diría que es el santo patrono de los políticos y los periodistas, porque los políticos y los periodistas han comprado esta mentira, algunos por convencimiento personal, algunos engañados, muy pocos engañados, otros por convencimiento personal y otros porque son comprados con dinero para hacer esto. Ustedes tienen la organización esta Promsex allá en Perú, que recibe dinero de International Planned Parenthood Federation, de la Federación de Paternidad Planificada de los Estados Unidos, recibe dinero para promover la agenda del aborto, la agenda pro-gay, la agenda de la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y actualmente tienen unas ministras que están relacionadas con esta fundación. O sea, es terrible lo que está pasando, porque son como un pulpo que cubre todo y no deja actuar a las fuerzas naturales, es decir, primero la familia, quienes son los principales interesados, y además quienes son los principales capacitados para educar a los hijos, la familia. Entonces buscan destruir la familia, buscan destruir la patria potestad, buscan destruir el mejor interés de los niños, y lo que van a hacer, porque ya lo han demostrado, al Perú le ha costado un gobierno, y probablemente a la Argentina también le cueste este gobierno. No importa si caen los políticos, no importa si caen, ahora Vizcarra está haciendo exactamente lo mismo que hacía PPK. O sea, algo
está pasando que no hay forma de cambiar esa política por más que haya resistencia popular. Claro, lo que ocurre es que lo que ha pasado acá, en realidad me temo, es que se han hecho algunos cambios como para que no cambie nada, porque al final el ministro de Educación resulta ser un funcionario que viene de las anteriores administraciones, que sin ser educador, sin embargo, decide en asuntos tan delicados como son los que conciernen a la educación. Y bueno, igual ocurre en los otros ministerios, ¿no? Generalmente han sido directores superiores, directores generales, secretarios generales o viceministros los que han pasado a ser ministros, pero para seguir haciendo lo mismo que hacían los predecesores, y me temo que esto lo puede conducir a lo mismo que terminaron sus antecesores, ¿no? Van a terminar igual. Ojalá que me equivoque, pero me temo que está sucediendo eso. ¿Sí? Bien, pero Perú es la esperanza de Latinoamérica, porque realmente ustedes fueron los primeros que demostraron que se podía combatir y derrotar a la ideología de género. Nada más que fue la primera escaramuza de la guerra. Esto va a ser un proyecto de largo alcance. Sí, efectivamente, y nosotros, bueno, este sábado a las 3 de la tarde tenemos una marcha en defensa de la vida, de la familia, y confiamos que con estas declaraciones suyas, y que confío también podamos sostener más adelante nuevamente, podamos reforzar las ideas que coincidimos, muchas personas de muchos países, para ponerle freno pues a estos abusos, ¿no? de las Naciones Unidas, de la ideología de género. Ha sido usted muy amable. Exactamente, yo le voy a decir una cosa, don Francisco. Usted comparte el nombre con un héroe de nuestras patrias, con el padre de nuestras patrias, que es José Francisco de San Martín. Él solo, porque en aquel momento era un soñador nada más, logró independizar a estas tres naciones, a Argentina, Chile y Perú, del colonialismo de aquella época. Entonces llegó el momento de que salgan otros San Martínez. Ustedes nos dieron el ejemplo el año pasado y yo por eso estoy muy agradecido al Perú, porque creo que es el momento de declarar nuevamente la independencia, de recordarles a estos nuevos colonialistas que somos países independientes. ¿No? Exacto. No tenemos por qué depender de las Naciones Unidas. Exactamente. Muchas gracias, muy amable. Reitero, ojalá lo tengamos pronto nuevamente con nosotros. Muy amable. Si Dios lo quiere, vamos a estar próximamente en el Perú. Le agradezco muchísimo, muchísimas gracias también a su audiencia y seguimos en contacto.